Estamos, como decía el pastor, en la serie Semilla. Y qué bonita serie, amén. Me encanta ese nombre. Y he visto cómo en estos días, como que por todo lado nos han estado hablando de semilla. Y bueno, bendito sea el Señor porque siempre aprendemos algo. Hace 8 días el pastor nos hablaba un poco, empezaba esta serie y nos decía, los que estuvieron, nos contaba que era semilla. ¿Se acuerdan qué es semilla? ¿De dónde viene la palabra? ¿De dónde? De semen, de simiente, ¿cierto? De allí viene la palabra semilla, pero también el pastor nos decía que Dios había determinado todo desde semilla. Desde los inicios por allá en Génesis 1, Él nos mostraba cómo Dios había creado la planta con semilla. Para Dios, digamos que uno de los conceptos del reino es semilla, es semilla. Y también nos decía el pastor, por favor no se coma toda la semilla. A Dani le da risa, no sé por qué. Por favor, no se coma toda la semilla porque dice la palabra que Él da semilla al que siembra. Necesitamos semilla para sembrar. Si nos comemos todo, pues nos quedamos sin semilla. Y realmente si nosotros queremos entender el reino espiritual, la vida espiritual, nosotros necesitamos entender y aprender los principios de sembrar semilla. Necesitamos entender en nuestra vida, aún en nuestra vida natural, que todo lo que nosotros sembramos, de eso cosecharemos. Aún aquellos que no conocen del Señor todavía, saben y tienen claro que todo lo que siembra, usted lo cosecha, ¿cierto? Y uno dice, cuando alguien se porta mal, pero en esta vida lo ha de pagar. ¿Se ha dicho usted eso? En esta vida lo ha de pagar. ¿Por qué? Porque tenemos claro que todo lo que sembramos, sea lo que sea que sembremos, todo nosotros lo vamos a cosechar. Dios espera crecimiento, amén. Nos decía un poco el pastor la vez pasada, Dios espera crecimiento, Dios espera que su iglesia crezca, Dios espera que la Lighthouse crezca, sí, amén, pero esto solamente es una denominación. Lo que el Señor quiere es que su iglesia crezca, que su iglesia avance, que su iglesia no se detenga. Eso es, digamos que el sueño, el anhelo de Dios al dar semilla a cada uno de nosotros, que su iglesia crezca. ¿Sabe que una persona que está sana crece normalmente? Yo nunca tuve que decirle a Felipe ni obligarlo a crecer. Él creció naturalmente. Parece que como que no va a crecer más, pero y a Paula menos. No tuve que obligarla a crecer. Ellos dos crecieron solitos. Antes yo les decía, más en el favor y no crecen tanto porque los quiero bebé para siempre. Pero cuando hay algo sano, sencillamente crece. Cuando una semilla está sana, la semilla crece. Recuerdo que el año pasado tuvimos un encuentro en mujeres y les regalamos una suculenta. Y algunas de ellas solamente su mata tenía una hojita de suculenta. Para otras, la suculenta ya estaba grande, crecida, fortalecida. Y tiempo después, algunas me han dicho, mi suculenta está hermosa, ha crecido impresionante, pero otras me han dicho, eso a mí se me dañó y yo boté eso. Yo boté eso porque eso no me funcionó. Eso pasa con la semilla. ¿Sabe que no todas las semillas crecen? No todas las semillas fructifican, algunas semillas. Por eso nosotros necesitamos saber qué sembramos, ser entendidos en lo que sembramos, ser entendidos en qué las personas o que nosotros permitimos que las personas siembren en nosotros. Nosotros no podemos permitir que en nuestra mente se siembre cualquier cosa. Por eso los que están viendo la novela de, ¿cómo se llama esa muchacha que canta? Arelis, ¿quién se la está viendo? Vea, por ahí se la están viendo. No, mentira, yo no tengo nada en contra de la novela, pero sí, si tú estás dejando que otras cosas sean sembradas en tu mente, pues al final, ¿cuál va a ser el fruto? Va a ser ese. Al final el fruto va a ser Arelis Henao. Si tú siembras en tu mente todo el día Selena Gómez, digan amén por acá. ¿Sí se llama así, Selena? ¿Cómo se llama? Hágame el favor. Selena, dejémoslo en Selena.
Si tú siembras en tu mente todo el día Selena, adivina qué vas a cosechar en los momentos de angustia. Selenitas. ¿Qué canción canta Selena? Daniela, una conocida. ¿Cómo dice? ¿Quién es ese hombre? No, eso es otra cosa, ¿cierto? ¿Qué estás dejando tú en tu mente? ¿Qué personas dejas meter tú a tu corazón y a tu mente? ¿Qué cosas? ¿Qué escuchas todo el día? Si tú estás más metido en Facebook que en la palabra, quiero decirte que tus prioridades están equivocadas. Amén. Con frecuencia, usted puede ver cuando hay una semilla sembrada. La semilla no se ve. La única semilla que usted ve es la que le hace el profesor poner en un vaso con algodón y agua. Ninguna otra, ¿cierto? Uno pasa por los campos de Colombia y dicen, allá hay un sembrado de papa. Y uno mira y dice, pues en fe, porque no se ve. Muchas de las semillas que nosotros sembramos no las vemos, pero allí están y están teniendo su proceso. Y eso aplica para lo bueno y para lo no tan bueno. Yo no sé qué sembraste tú hace 5 años. Probablemente hoy estés cosechando de lo que sembraste hace 5 años. O probablemente no. Probablemente el próximo año sea lo que cosechaste hace 5 años. No vemos la semilla, pero ella está creciendo. Amén. Y hay dos cosas. Hoy el tema que nos compete es la oración como poderosa semilla. Así le puse de tema. Oración como poderosa semilla para los juiciosos que toman nota. Pero el título de esta palabra es Biología de la semilla. Y vamos a aprender un poquito de biología. Hemos aprendido a la par con ustedes. Hemos aprendido sobre semillas, sobre siembra, y hace 8 días el pastor les contaba el proceso del café, de la semilla del café, cómo después de la semilla sale una una chapolera, que los biólogos llaman una plántula, pero en el café, allí en el eje cafetero le llaman chapolera, una plantica muy pequeñita. Y existen dos cosas que para efectos de esta palabra en esta mañana necesitamos establecer desde la biología de la semilla, desde lo que en realidad funciona como la semilla literal. Si hay algo que a mí me encanta de Jesús, es que siempre ponía ejemplos que las personas pudieran entender, ejemplos de su diario vivir, ¿cierto? Entonces él hablaba de las ovejas, porque el pueblo de Israel era un pueblo ganadero, era un pueblo que tenía rebaños de ovejas y que la labor de pastor evidentemente existía literalmente. Por eso él hablaba de esa manera y así quienes estaban a su alrededor podían entenderle claramente. ¿Sabe que semillas de ciertos cultivos hoy día se plantan en bandejas, en pequeños recipientes, mientras que ellas abren, se rompen, porque toda semilla se rompe para poder florecer? Toda semilla se rompe y hoy día algunas de ellas se plantan en bandejas de invernaderos. ¿Usted ha visto un invernadero? Se plantan en invernaderos para que las plántulas, cuando ya sean plántulas, ellas puedan ser trasladadas a donde va a ser realmente el cultivo. Pero hay otras semillas que se plantan directamente en la tierra. Entonces, nosotros, si estamos hablando de semilla, necesitamos claramente y de manera, digamos que urgente, saber cómo se desarrollan las semillas. Y hay dos cosas que hoy quiero enseñarles que aprendí apenas en estos días. Primero, es que se debe escoger la semilla. La semilla debe ser una semilla apropiada. ¿Sabe que en la palabra dice que no le echemos perlas a los cerdos? ¿Usted ha leído esa palabra? En los evangelios el mismo Jesús le dice, no le echen perlas a los cerdos. Y es difícil entender eso. ¿Qué quiso decir Jesús al pedir que no le tiremos perlas a los cerdos? Pues ¿quién le va a tirar una perla a un cerdo? Yo creo que nadie cuerdo, ¿verdad? Pero ¿qué quiso decir Jesús? Escoja la semilla y escoja el lugar donde lo va a plantar. Entonces nosotros necesitamos primero saber claramente
qué tipo de semilla queremos sembrar. Y yo le pido al Espíritu Santo en esta mañana que a medida que yo vaya hablando, vaya poniendo en sus mentes y en sus corazones qué tipos de semilla hemos sembrado. Tal vez no hemos sembrado las semillas correctas en nuestro hogar. Tal vez no hemos sembrado las semillas correctas para nuestros hijos. Quizá no hemos sembrado las semillas correctas en el ministerio, pero siempre hay tiempo de cambiarme. Siempre hay tiempo de volver a sembrar, de retomar. En estos días a mi mamá hace algunos años le regalaron una planta. Cuando a ella se le regalaron era hermosa, muchas flores. Y hemos cambiado esa planta de un lugar al otro porque después ya se cayeron las flores y no ha vuelto a florecer como antes. Y hemos hecho de todo, pero la semana pasada le dije a mi mamá, vamos, porque la tenemos ahora abajo en el patio, le dije, vamos y miramos esa planta. Y entonces al mirarla nos dimos cuenta que había mucha maleza y habían otras plantas naciendo allí. Entonces la sacamos, aparte estaba sembrada como muy superficial, no había profundidad en sus raíces. Entonces le sacamos toda la maleza, revolcamos la tierra, ¿se acuerda de la oranza? Revolcamos la tierra, yo le volví a predicar a mi mamá mientras hicimos eso. Le dije, ¿se acuerda, madre, que había que revolcar la tierra porque la tierra estaba dura? Y entonces revolcamos la tierra, le sacamos la maleza, traje el compostaje que yo les mostré acá y le echamos compostaje a la planta y la volvimos a sembrar. Cuando nosotros sembramos una planta, pues lo hacemos en fe, ¿cierto? Usted cree que la planta, y hay mamás que le dicen a las plantas, si usted no crece, la voy a sacar. Y pareciera que la planta entendiera y empieza a florecer, ¿cierto? Y yo le dije, bueno, ahora le toca el regaño suyo porque yo sí no voy a regañar a la mata. Pero necesitamos escoger la semilla. En el café, no todo el café tiene la misma calidad. De hecho, nos explicaban, y César lo explicaba hace 8 días, que nosotros acá, parece que los colombianos, tomamos el peor café. Porque el café realmente bueno es el que exportan. Y el café realmente bueno tiene un costo muy alto. Mientras que tú compras una libra de café en uno de esos almacenes de cadena en 8,000 pesos, una libra de café realmente bueno tiene un costo más o menos de 45,000 pesos. Entonces uno dice, no, tocó el cafecito, el café, el normalito, ¿cierto? Pero parece que eso es como de lo que sobra del café que se llevan a exportar. Y no todos los cafés tienen el mismo sabor ni tienen la misma intensidad, depende de la semilla, depende de lo que se haya sembrado. Entonces nosotros, entendidos en el Señor, necesitamos empezar a escoger nuestras semillas. Necesitamos empezar a escoger qué decimos, qué hablamos, cómo le hablamos a nuestro esposo, incluso cómo nos hablamos a nosotros mismos. Cómo nos dirigimos a nosotros. Ay, qué bestia. Yo tengo esa frase. Ay, qué bestia. Y César a veces me mira y le provoca como volverme a sembrar. Pero tengo esa frase, tal vez alguno de ustedes, ay, yo sí soy boba. Ay, parece simple el detalle, pero realmente, incluso en la neurociencia, cuando usted estudia neurociencia, el hablarse a usted mismo, ¿cómo afecta? ¿Cómo cambia las cosas en nuestro entorno, en lo que nosotros vivimos? Entonces necesitamos escoger la semilla. Y lo segundo es que las semillas necesitan un ambiente apropiado para germinar. Usted no puede poner una semilla en cualquier lugar. La mayoría de semillas, ¿sabe cuándo empiezan a crecer? En la oscuridad. Y eso me empieza a mí a introducir en el tema de la oración. Porque la oración, digamos que el modelo de Jesús para la oración fue en tu cuarto secreto, en la oscuridad, donde ni siquiera nadie te ve. Si tú aprovechas el domingo para orar, chévere. Pero donde realmente tú debes empezar tu tiempo de intimidad es en la oscuridad. Allá es donde germinan semillas. Allá es donde empieza a florecer el propósito. Allá es donde empieza a florecer lo que Dios tiene para ti. Y entonces toda semilla necesita una temperatura adecuada, una tierra adecuada, necesita una humedad adecuada, ni mucha ni muy poca.
Y cada semilla tiene unas condiciones diferentes a las otras. Entonces el café no necesita las mismas condiciones que la papa, o que el mango, o que el banano. Cada uno tiene diferentes condiciones. Por eso es que Dios es de diferentes colores. Por eso es que Dios para Angie es tan, quizá diametralmente diferente a lo que es para Dani, y son hermanos. Nacieron de la misma panza. Pero Dios es diferente, aunque Él es el mismo. Yo no sé si me hago entender. Dios no cambia, no tiene sombra de variación, pero como yo veo a Dios, puede ser tan diferente a como lo ve Daniel o como lo ve cualquiera de nosotros. Necesitamos todos tierras diferentes, humedades diferentes, intensidad, luz diferente. No todas necesitan luz para germinar, algunas sí. Cuando ya son plántula, cuando ya son chapolera, ahí sí necesitan luz por la fotosíntesis. ¿Se acuerda? Quinto de primaria. La fotosíntesis. Pero antes no, la semilla puede crecer en la oscuridad. De hecho, la mayoría crecen en la oscuridad. Amén. Entonces, desde la biología de la semilla, de saber que la semilla se escoge, pero que también necesita unas condiciones adecuadas, yo puedo ver que realmente el reino de los cielos es como una semilla. De hecho, lo dijo el Señor. El reino de los cielos es como una semilla. ¿Sabe por qué? Porque es enormemente fecundo. En el reino de los cielos hay fecundidad. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Sabe que no es lo mismo un vientre infértil a un vientre fecundo? Para que usted me entienda, porque se quedaron todos mirando. El reino de los cielos es fecundo. Usted puede embarazarse en el reino de los cielos de lo que usted anhela, de su deseo, de su necesidad. Hay fecundidad en el reino de los cielos, amén. ¿Cuál es su necesidad? Yo no la sé. Pero lo que sí sé es que en el reino de los cielos pueden empezar a fecundarse hoy cosas sobrenaturales. Pueden empezar a fecundarse hoy semillas sobrenaturales, amén. ¿Por qué es tan fecundo el reino de los cielos? Porque es que en el interior del reino de los cielos hay fuerza poderosa que hace germinar una semilla. Si no fuera así, Dios no hubiese deseado que todo fuera semilla. De hecho, nosotros somos semillas. ¿Se acuerda que Él dice que somos como árbol plantado junto a orillas del río? Salmo 1. ¿Se acuerda? Y entonces, si nosotros somos como árbol plantado, quiere decir que fuimos semilla. Fuimos semilla. Entonces, en nosotros está la capacidad del reino de Dios de provocar semilla. En nosotros mismos y en otros. ¿Sabe que el reino de los cielos es tan fecundo que empezó con un misionero? ¿Quién? ¿Quién era ese misionero? ¿Antes de Pablo? No, antes. No, después de Juan. Jesús, uno solo. Una sola persona generó todo un movimiento mundial que hasta el día de hoy no se acaba. Y hasta el día de hoy toma más fuerza. Si usted cree que la iglesia está en decadencia, lo siento por usted, porque la iglesia hoy en día tiene más fuerza de la que nunca antes habíamos podido ver. Lo que pasa es que no lo entendemos. Lo que pasa es que no lo sabemos, no lo ponemos en práctica. ¿Amén? Pudo comenzar el reino de los cielos con una humilde predicación de un hombre, pero generó toda una transformación en el mundo entero. No hay lugar donde no se haya escuchado de Jesús. Amén. No hay lugar. No hay lugar. Y si hay algo que contiene todo ese poder de la semilla, es la oración. Pero tristemente, como pueblo de Dios, hemos perdido lo más poderoso que tenemos nosotros. ¿Sabes? No es tu fuerza, no es cuánto vienes a congregarte, ni siquiera es eso. No es cuánto dinero tienes, no es tan pilo que eres. Es el poder de la oración lo que genera todo en nuestra vida. Es el poder de la oración. Pero ¿qué ha pasado con nosotros? El afán, la misma pereza, el cansancio, las redes sociales. Sabes que a veces las personas porque ahí me incluyo, no nos levantamos a orar porque nos acostamos a medianoche. Y claro, por supuesto, el cuerpo
necesita tiempo para descansar. Pero ¿por qué nos acostamos a medianoche? Ahí está el dilema. ¿Te acostaste a medianoche viendo tu Facebook? ¿A cuánto se nos van horas? Horas en el Facebook o en cosas. 1 hora viendo Arely Senao. 1 hora viendo Pasión de Gavilanes. 1 hora viendo Juego de Tronos. ¿Cómo nos envuelve? ¿Saben que vimos Juego de Tronos con César y son como 18,000 temporadas? Y cada temporada tiene 80,000 capítulos. Y decíamos, ¿cuándo? Porque esa serie sí que nos atrapó. Nos atrapó. Y habían días que yo me sentía mal. Porque veíamos 4 capítulos en un día. ¿Sabe cuántos son 4 capítulos? 4 horas. 4 horas. Hasta que ya un día dije, yo dije primero, si matan a Snow, no sigo viendo esta vaina. Pero después dije, no, tenemos que salir de esto rapidito. Rápido, porque nos envolvió y pues era injusto dejarla a la mitad. Entonces necesitamos salir de esto rápido porque esto nos está quitando mucho tiempo y desde ahí me prometí digamos que no meterme tanto con una serie porque no puede ser eso, pues no puede ser. No puede ser que nos quite tanto tiempo algo tan vano, algo tan pasajero, algo que en realidad no nos deja absolutamente nada y yo no sé cuál es ese Juego de Tronos en cada uno de ustedes. ¿Qué es? El trabajo puede ser, el carro puede ser, hay gente que pasa un domingo entero lavando el carro, hermano, allí se lo lavan. Sí, hay gente que pasa todo un día en el taller porque la moto y no me fui a congregar porque tenía que ir a cambiarle la llanta a la moto. ¿En serio? En serio, pero nos pasa a todos. ¿Amén? ¿Se siente identificado conmigo? Nos ha quitado todo esto, el tiempo de oración, porque ya no tenemos ánimo, porque estamos cansados, porque nos acostamos muy tarde y al otro día nos toca levantarnos y corra, porque el niño, porque el trancón, porque el transporte, el Transmilenio. Ni siquiera pandemia nos llevó a tener tiempos de oración. Ya estábamos en casa, nos ahorrábamos 2 horas diarias de transporte, pero ¿en qué usamos esas 2 horas? En dormir o en Facebook. ¿Cierto que sí? A veces perdemos tanto la sintonía con el Señor que se nos olvida que no podemos hacer nada por nosotros mismos. A veces perdemos tanto esa comunión con Dios que se nos olvida que, como dice la canción, todo se lo debemos a Él. No es que usted le deba el carro, la casa, eso se lo debe a Bancolombia, pero todas las cosas, respirar, vivir, se lo debemos a Él. ¿Cuántos dicen amén? Pero perdemos tanto esa sintonía que ya no importa, que el día de orar es el domingo. ¿Y por qué se ríe Valeria? Es el domingo, el día de orar, ¿cierto? Y llegamos acá y es muy fácil ver cuando una persona ha orado toda la semana o cuando la persona llegó el domingo a orar. Porque realmente la comunión se nota. Y me impresionaba que Olmer empezó esta mañana, para quienes llegaron temprano, diciendo, habló de Moisés cuando subió al monte y le tocó taparse la cara, taparse el rostro porque resplandecía. ¿Pero por qué resplandecía? Porque había tenido tiempo de comunión con Dios. Entonces, ¿la presencia de Dios se nota o no se nota? Se nota. ¿La presencia de Dios huele? Huele. Usted puede oler a cosas no tan ricas, pero la presencia de Dios huele, se siente, se nota, se ven los ojos cuando una persona se escucha. Se escucha. Cuando tú has estado en la presencia de Dios, tú aquí no te quedas callado. No te quedas callado porque fluye. Así como yo les decía a Felipe, yo no le dije, hermano, ¿cuándo va a crecer? A Ingrid sí se lo he dicho, a Felipe no. ¿Cuándo va a crecer? A Laurita también se lo hemos dicho, no han querido. Pero a Felipe no. Es natural. Crecer es natural, amén. Así mismo orar, levantar la mano. Aquí el líder no tendría que decir, oiga, pero levante la mano.
le dan a uno, ¿cierto? Le dan a uno ganas de ir allá y decirle, mire, mi amor, así se levanta la mano. Pero hoy cuando juegue Colombia, ¿cuántos vamos a gritar si hacen gol? Yo voy a gritar. Amén. Perdemos tanto la sintonía con el Señor que nos perdemos de lo que realmente es semilla. Nos perdemos. Debemos entender que si Dios realmente gobierna nuestra vida, digamos que nuestra forma de ver y concebir a Dios empieza a cambiar. Si hay algo que nos modeló Jesús, si hay algo que nos enseñó Jesús, fue a permitir el gobierno de Dios en su vida. Aún en los momentos más duros para Jesús, ¿sabe qué dijo Jesús? Señor, yo no quiero esto, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Y dice la palabra que nosotros glorificamos al Padre cuando llevamos mucho fruto. ¿De dónde sale el fruto? De la semilla. Pero no hay semilla sin comunión. Y entonces, como nosotros vamos a empezar a hablar de semilla, y vamos a estar de aquí a mitad de febrero hablando de semilla, y vamos a cerrar serie de semilla con nuestra fiesta de primicias que hacemos siempre cada año, y vamos a venir todos en fe, creyendo que Dios hará algo, y vamos a poner una semilla, pues yo tengo que predicarles de cómo una semilla realmente germina. No es solamente que usted ponga una semilla, es que usted trabaje por esa semilla. Es que usted permita que el gobierno de Dios gobierne esa semilla. Amén. Hacemos muchas cosas sin pensar. Muchas sin pensar. ¿Será esto la voluntad de Dios en mi vida? ¿Será que Dios sí quiere que yo haga este viaje? ¿Será que Dios sí quiere que yo emprenda este negocio? Y empezamos muchas cosas como a la loca, pero Dios, si nosotros vemos a Jesús, Él nunca hizo nada que estuviese fuera del plan del Padre. Voy a tomar agüita. Fuera del plan del Padre. Le decían a Jesús, ¿y tú por qué haces eso? Porque el Padre me lo dijo. ¿Y tú por qué dices eso? Porque el Padre me lo dijo. ¿Y tú por qué vas allá? Porque el Padre me lo dijo. ¿Y dónde se lo decía el Padre? ¿Le mandaba WhatsApp? No. Jesús buscaba al Padre para entender la presencia y la voluntad del Padre. Pero nosotros muchas veces andamos por este mundo caminando y tomando decisiones sin ni siquiera venir a la presencia del Señor y decirle, ¿será tu voluntad esto? ¿Será que esto es lo que tú quieres? Y pregunta seria, mis hermanos, ¿cuál es la naturaleza que se está formando en nuestra vida? ¿La naturaleza de Jesús o la naturaleza del mundo? ¿La naturaleza de obediencia y de gobierno de Dios sobre nuestras vidas? ¿O la naturaleza de esto es lo que yo quiero? A mí muchas personas me han dicho, ven, tú te vas, les digo yo, te vas a ir a vivir con ese hombre. Ni siquiera se van a casar, pastora, yo lo quiero. Ah, bueno, mi amor, pues que Dios la bendiga. Porque ahí, ¿qué hacemos? Pero tú sabes que eso no es lo que quiere Dios, porque la voluntad de Dios es clara. Lee la palabra y ahí está la voluntad de Dios. Sí, yo sé que eso no es lo que Dios quiere, pero yo sí quiero. Ah, bueno, mi amor, ahí sí, que Dios la bendiga. ¿Cierto? Porque conocemos muchas veces la palabra, pero vamos en contra de ese gobierno de Dios. No hay manera, mis amados hermanos, en que sus fuerzas o sus ideas puedan producir que una semilla germine. No hay manera. Usted puede ser muy inteligente, muy hábil para los negocios, tener mucha fuerza, mucha valentía, pero no hay manera en que sus fuerzas o lo que usted cree tener haga germinar una semilla. Lo único que hace germinar una semilla es una relación íntima con Dios. Amén. Eso es lo que hace germinar la semilla. Y entonces en la oración usted bota semillas, porque usted no sabe cuál semilla va a florecer. Usted bota semillas todo el tiempo cuando ora y de repente la semilla brota y se vuelve plántula y usted empieza a ver cosas que usted dice, ay, pues yo sí le oré al Señor por esto, pero nunca me imaginé que Dios me fuera a dar tanto.
Nunca me imaginé que Dios sobrepasara esto. ¿Por qué? Porque usted un día lanzó la semilla bajo la presencia de Dios. Por eso, solo al rendirnos y reconocer nuestra inmensa necesidad de conocer a Dios, hará fecunda la semilla. En el reino de Dios hay fecundidad y hay poder para fecundar. Pero tú necesitas buscar esa presencia para que tu semilla sea fecunda. No sigas sembrando en terrenos infértiles. Tú puedes traer acá un diezmo, tú puedes traer una ofrenda, tú te puedes ganar el baloto y diezmar acá, amén. No, mentiras, no haga eso, hermano. Pero si usted no está en intimidad con el Señor, es una semilla que probablemente no va a tener fruto, amén. Usted hace eso por fe, usted hace eso creyendo. ¿Sabe que la semilla, cualquier semilla, incluso la semilla en un hogar, es un acto de fe? Usted siembra por fe, usted le dice al cabezón feo que tiene al lado, estás tan lindo. En fe. Sí, después de 20 años de casados, usted se lo dice en fe, ¿no? Usted se lo dice en fe, es una semilla de fe. Pero en primera medida, la fe que usted le puso a esa semilla, en primera medida esa fe le tiene que conectar con Dios. O si no, ¿de qué sirve? Entonces usted puede lanzar palabras proféticas en este inicio de año, usted lo que ve en redes es eso, ¿no? Y palabra profética y declaramos el año de esto y declaramos el año de lo otro y del león y del tigre. Ah, no, eso es en el calendario chino, no. Y empiezan a lanzar y declaramos y ¿qué más dicen? Y declaramos y consagramos y pactamos y usted lanza un montón de palabras de semilla. Pero si eso no le está llevando a conocer y entender al Señor, de nada le sirve. ¿Sabe qué dice Primera de Corintios 3? Vaya conmigo allá. Primera de Corintios 3. Usted sabe esa palabra. Yo solo se la voy a recordar. ¿Sí tienen Biblia? ¿Sí? Si no, de atrás vendemos. Primera de Corintios 3, versículos 6 al 9 dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento, ¿quién lo ha dado? Solo el Señor. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega tampoco, sino Dios que da el crecimiento. Entonces, para que su semilla sea una semilla fértil, una semilla fecunda y una semilla genuina, usted al primero que tiene que buscar es a Dios. Usted no puede lanzar semillas sin haber estado en la presencia del Señor, sin haberle buscado, porque Él es el que da el crecimiento. No es su fuerza. ¿Sabe que en este fin de año me di cuenta de algunas actitudes del ser humano? Con seguridad que yo las tengo también. Y es que nos enfocamos tanto en nosotros mismos. A veces estamos tan enfocados en lo que yo quiero que hasta se me olvida lo que quiere mi esposo. Estoy tan enfocado en lo que yo quiero que hasta se me olvida o no me importa lo que quiere mi mamá o con quien yo habito. Estoy solo enfocado en mí. Es mi deseo y entonces como es mi deseo, pues yo me voy, no sé, me voy a cambiar de casa y la esposa le dice, no, pero ¿cómo nos vamos? No me importa. Es lo que yo quiero. No, pero usted cómo va a comprar eso. No me importa, es lo que yo quiero. Y nos enfocamos tanto en nosotros que se nos olvida qué es lo que quiere Dios. Entonces, semilla con fe te tiene que llevar a la presencia de Dios. Si tú has abandonado esos tiempos, si tú has abandonado esos momentos, necesitas volver. Necesitas volver. Pregunta honesta. ¿Se ha vuelto para ti la oración solamente un acto de religiosidad? ¿O realmente es una necesidad en tu vida? Esa pregunta deberíamos hacérnosla continuamente. Pasan las parejas.
¿Estás con tu pareja solo porque ya te acostumbraste? ¿Porque no te hallas viviendo solo? ¿O porque de verdad le amas? ¿O porque de verdad quieres hacer equipo con esa persona? ¿Sabe que nosotros los hijos de Dios no oramos por emoción? Ay, como vemos que Olmer ora duro, entonces oremos duro. Y como Dani ora a 10 kilómetros, no, a 100 kilómetros por hora, entonces oremos a 100 kilómetros por hora. Y como el pastor ora así, Señor. No, no es por emoción, es por relación. Porque necesitamos relacionarnos con el que da fecundidad a nuestra semilla. Amén. Entonces, si a partir de hoy tú no retomas o realimentas o reestructuras tu relación con el que tiene el poder para fecundar la semilla, pues nada de lo que aprendas de aquí en adelante va a funcionar. Nada de lo que aprendas de aquí en adelante va a servir, porque lo primero es Él. Porque en primera medida está en Él. ¿Cómo debe ser la oración? Espontánea, mis amados. Si seguimos modelos, y yo no veo mal seguir el modelo de oración de alguien. Si tú estás aprendiendo a orar, ora como ora Olmer, ora como ora Dani, ora como ora el pastor, no importa. Como tú te sientas agradable, ora como ora el que sea que ore. Pero empieza a desarrollar tu oración también. Pero empieza a desarrollar tu tiempo, tu forma, tus propias palabras. Amén. Yo recuerdo que los primeros días que yo conocí a Olmer, un día le escuché orar y decía, Señor, y que la ortotomunta, Señor. Y yo dije, Santo Señor, bendito sea el Señor. Creo que Olmer ni se acordará, pero él resultó hablando de la ortotomunta. ¿Sabe que eso es un término teológico que nadie conoce? El que estudia teología y los que estudiamos en CEPCO. De resto, nadie conoce ese término. No tienes que orar de la ortotomunta del Señor. Solo tienes que orar conforme a lo que el Señor pone en tu corazón y lo que hay en tu corazón. Amén. Segundo, tu oración debe ser agradable. Que tú te sientas agradado. A mí me gusta mucho tomar café e ir con alguna persona con una buena conversación y tomarnos un tintico, qué delicia. Pero qué feo es ir con alguien con quien tú no tienes feeling, que no sabes ni qué. ¿Y qué más? Bien. ¿Y usted? Bien. Como cuando hablan Pipe y Dani López. ¿Y qué? Estos días pues nos quedamos allá en su casa. Y ellos se bajaron, ellos viven en un apartamento, pero Pipe y Dani se bajaron a jugar fútbol. Y los podíamos ver desde el apartamento y no hablaban. Solo se tiraban el balón del uno al otro. Y nosotros arriba burlándonos, mire, esos dos no hablan. Pero ellos estuvieron felices porque habían compartido un tiempo de calidad impresionante. Pero no hablaron en todo el tiempo. Tiene que ser agradable, así no hayan palabras. Amén. Así no hayan palabras. Muchas veces en la oración no hay palabras. Muchas veces en la oración es de sentarte y disfrutar de la presencia del Señor. Debe ser entendida tu oración. No ores por orar. Y el pastor dice ortotomunta y tú no entiendes que esa vaina no la repitas. O búscala en un diccionario, pero sé entendido en saber lo que Dios quiere para ti. Lee la palabra, es la mejor guía de oración. Es la mejor. Es lo que mejor nos puede ayudar a ver y entender el plan, el gobierno del Señor. Y por último, correcta, una oración correcta. Tú no le demandas nada a Dios. Tú no le decretas nada a Dios. Dios es el que decreta en ti. Cuando tú cumples los decretos de Dios, la semilla germinará. Una oración correcta, dice el Señor, es que ustedes no reciben. ¿Por qué? Porque no saben cómo pedir. Señor, ¿y cómo pedimos? Pídele al Espíritu Santo, guíame en la oración, no sé cómo pedir. Yo solo quiero pedir, Señor, que baje 10 kilos, no sé pedir más. Pero el Señor no sé qué quiere para mí. Amén. Necesitamos volver a esos tiempos, iglesia. Dice el Salmo 126, los que siembran con lágrimas, segarán con gritos de júbilo.
El que con lágrimas anda llevando la semilla de la siembra, en verdad volverá con gritos de alegría. Oseas 10:12, yo la había leído cuando estuvimos en labranza. Sembrad para vosotros según la justicia. Segad conforme a la misericordia. Romped el barbecho. ¿Qué era barbecho? Descanso, pausa. Pero acá el Señor dice, romped el barbecho, porque es tiempo de buscar al Señor hasta que venga a enseñaros justicia. ¿Sabe, iglesia? No hay un tiempo más crítico como este, donde usted y yo necesitamos romper el descanso, romper la pereza, romper el desidio y buscar al Señor, pero con seriedad, con seriedad. Estamos en tiempos apocalípticos y yo no lo quiero asustar, aunque si sale un poquito asustado, qué maravilla. Pero estamos en tiempos difíciles, viviendo cosas, wow, que no sabemos ni cómo, de verdad, qué pasará. El que hace planes para el 2022, todos tenemos planes, proyectos, pero al final, ¿cómo será? ¿Qué nos vendrá en este año? No lo sabemos. Necesitamos romper el barbecho y arrancar a buscar la presencia del Señor con seriedad.